Cuando encuentren primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 en adelante, me contestan con un amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y le derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de la leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a Dios. Hermano, le pido que me lleve en oración esta mañana y que yo pueda hablar no lo que yo quisiera hablar, sino que lo que Dios quiere hablar a nosotros hoy. Ayúdenme, hermanos, y oremos un minutito y que Dios nos hable. Prepare su corazón y mis labios y todo lo que yo soy para que se transmita el mensaje que Él tiene para nosotros hoy. Buen Dios y Padre que estás en los cielos en esta hora, doy las gracias a usted, Dios mío, porque me regala esta oportunidad. Una oportunidad, mi Dios, de ser tu siervo, de estar acá, Dios mío, solo como un instrumento en tus manos. Señor, habla a tu pueblo conforme a tu voluntad. Te cedo el espacio, mi Dios. Te cedo, Dios mío, este puesto, Dios mío, para que te dirijas a esta congregación, como siempre lo has hecho, Dios mío, en todo el tiempo que hemos estado en este lugar. Atamos todo aquello que se quiere oponer a la exposición de la palabra. Atamos, Dios mío, todo aquello que, Dios mío, quiera perturbar a la audiencia, al oyente, para que, Dios mío, no pueda entender tu palabra. Ayúdeme a ser claro con la palabra, Señor, y que podamos ser edificados en ella. Señor, sabemos que no somos nada sin ti y que nada podemos hacer porque tú lo dijiste, separados de ti, nada podemos hacer. Por ello es indispensable, mi Dios, que estés con nosotros hoy y que tu gracia divina, mi Dios, hable en esta hora. Lo pedimos todo en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Tome asiento, pueblo del Señor, en esta hora. Hermano, yo pienso de que soy tentado o fui tentado a hablar, hermanos, mucho de lo que Dios ha hecho conmigo en estos 17, casi 18 años de estar en esta nación. Especialmente con esta porción que he leído. Pero yo pienso de que usted no ha venido acá para oír testimonios míos. Y aunque son verdad, y aunque es cierto de que ha hecho muchas cosas conmigo y se presta esto para sacar de contexto esa lectura.
Y no me voy a prestar para ello porque creo que usted se merece respeto y usted ha venido a escuchar palabras de Dios y no testimonios míos. Por eso digo, Señor, quiero que hables lo que tú quieras hablar, no las cosas que yo quiera decir. Por ello, hermanos, he titulado a este sermón, Dios ayuda, pero pon tu parte. Dios está dispuesto a ayudar, pero pongamos nuestra parte. Uno de los miércoles atrás, yo predicaba en Filipenses 4:13 y decía que son textos muy conocidos que nos sacamos de contexto y creemos que son textos mágicos que con decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahí voy y no hago nada porque así dice la Biblia. Eso no es cierto. Yo les decía, si nosotros le preguntaran, le hiciéramos preguntas a los textos, nos diéramos cuenta. Para empezar, decía yo en ese día miércoles, ¿quién está diciendo esas palabras? No es un cualquiera que venía al mes al culto a los 8 días. ¿Quién decía estas palabras? Era el gran apóstol Pablo. No era un cualquier hombre. Y expusimos en ese día miércoles lo que implicaba eso. Dijimos claramente eso. Yo decía que si la líder de la alabanza dijera, bueno, hermano, la Biblia dice todo lo puede en Cristo que me fortalece, no vengamos a ensayar, así dice la Biblia, y se pararan acá, hicieran un desorden, decía yo en ese entonces. No, esas palabras para que funcionen hay que buscar de Dios. Y no son palabras mágicas como las que salen en los cuentos, ábrete sésamo y una puerta se abre. No, eso no es así. Eso no es así. Luego les ponía el texto, hermanos, que está allá, hermanos, en Juan 15:7, en donde muchos hermanos cuando se está orando dicen, hermano, la Biblia dice que todo lo que pidiéramos, el Señor lo hará, todo lo que queráis, Él os será hecho, decía él en la parte B de ese texto, ¿verdad? Pedid todo lo que queráis y será hecho. Eso es lo que siempre decimos, pero no se dice lo que dice de primero, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ¿y qué es permanecer, hermano? Estar siempre, no solo un día, no solo 2 días, no que hoy, mañana, pasado, el 2022 de enero, febrero, marzo, todos los días, permanecer en mí. Si permanecemos en Él, entonces sí, todo lo que queramos, Él lo va a dar. Eso implica ese texto. Es un texto mágico que lo vas a decir así. El texto, la porción, el texto con el que hemos terminado hoy, es un texto que todos los que son lectores de la Biblia saben que es muy conocido. Todos los que leen la Biblia saben de que es un texto, hermanos, muy, muy conocido. Pero si yo les pregunto a usted y le hago una pregunta esta mañana, ¿por qué está diciendo esto Samuel? Si yo le hago esa pregunta y le hago otra pregunta, ¿por qué Dios los ha ayudado en ese momento? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué respondería usted? Vamos en esta hermosa mañana a tratar de irlos de muy atrás. Vamos a irlos 400 años atrás aproximadamente. Y voy a correr en el tiempo rápido, hermanos, para poder, hermanos, terminar temprano, porque no quiero terminar tarde esta exposición de la palabra hoy. Pero me voy a retroceder unos 400 y un poquito más de años atrás en la historia de Israel. Para llegar a este momento, hermanos, en la porción o en la época que leímos esta porción. Usted que lee la Biblia, voy a asumir de que casi todos, hermanos, estudiamos la Biblia y conocemos más o menos, hermanos, cómo ha venido el pueblo de Israel. Caminando desde que Dios lo formó allá en Egipto, hermanos, después de 400 años de esclavitud, en ese tiempo se forma un pueblo, Dios levanta un pueblo y Éxodo dice que lo saca de ese lugar y nace el pueblo de Israel. Luego entra Josué, muere Moisés y Josué, hermanos, entra, hermanos, a sustituir a ese hombre y llegan, hermanos, a conquistar aquella tierra que mucho tiempo atrás a Abraham se le había prometido al Dios de Israel, el Dios nuestro, el Dios suyo, el Dios mío. Y hermanos, si usted ha leído Josué, Josué es un libro, hermanos, de victorias. Es un libro, hermanos, en donde el pueblo de Israel, hermanos, que entró a esa tierra prometida, fue un pueblo que había visto cómo sus padres, los maduros, los ancianos, habían sido desobedientes. Y hermanos,
y habían visto la experiencia. Por eso cuando Josué toma las riendas del pueblo de Israel, hay una porción en el libro de Josué que dice: nosotros te obedeceremos en todo lo que nos digas, solo procura hacer como Moisés hizo con nosotros. Y dicen ellos: y aquel que no obedeciere, que muera inmediatamente. Así dice ese libro de Samuel. Y por eso usted ve la conquista de Israel. Luego empieza el libro de Jueces. Luego empieza el libro de Jueces y usted conoce el libro de Jueces. Jueces es un libro, hermanos, en donde, hermanos, es un libro que de continuo el pueblo de Israel, es un libro que es así, mire: desobediencia, castigo, desobediencia, castigo, desobediencia, castigo. Y eso es así. Tal es el punto que en los primeros libros, en los primeros capítulos de ese libro dice, hermano: y se levantó otra generación después de la muerte de Jueces que no conoció a Dios. Y ahí empieza el libro, hermano, a narrar todo. En dos ocasiones dice la Biblia en ese libro, en Jueces 16, en Jueces 17:6, dice la Biblia allí: en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué pasaba? Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Si quiero voy al culto, si no, no voy al culto. Si quiero oro, si no, no oro. Si quiero leo la Biblia, si no, no leo la Biblia. Si quiero obedezco a mi pastor y si quiero no obedezco a mi pastor. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Se lo traigo al tiempo de hoy porque ellos ya murieron. Así estaba la época de ese pueblo. Y el libro cierra con ese mismo texto, hermanos. Primera Samuel, hermanos, 21:25. Es el último versículo de la Biblia y dice lo mismo. Y en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le daba la gana. ¿Sabe que si usted lee el capítulo 17, mire, como cada quien hacía lo que le daba la gana, dice que después se sigue leyendo: iba un hombre pasando y era levita. Y de los levitas habían sacerdotes. Y un hombre dijo: bueno, tú eres levita, sí, bueno, quédate sacerdote en mi casa. Y ya, así lo hacía. Lo que les parecía bien, así hacía el pueblo en ese entonces. Esa era, hermanos, la condición de Israel en el libro de los Jueces. En esto que he contado ya pasaron 400 años. Y ahora entramos al libro de Samuel, al primer libro. Y aquí vamos a entrar, hermanos, ya acercándonos a la porción de hoy. El libro de Samuel, hermanos, empieza con el nacimiento del que lleva su nombre, Samuel, el joven Samuel. Así empieza ese libro a narrar, hermanos, las cosas. El capítulo 1, hermanos, narra eso. Lo que es, hermanos, el nacimiento de Samuel. El capítulo 2, hermanos, narra dos acontecimientos. Uno es el cántico de la madre de Samuel, Ana. Y después se narra el pecado de los hijos de Elí. Hermanos, allí nosotros podemos ver, hermanos, que en esa época, ya acercándonos a la porción que leímos, ese capítulo narra, hermanos, el grave deterioro moral y espiritual en el que vivía Israel. Hermanos, ese capítulo 2 narra, hermanos, o se expresa así, hermanos, a simple vista, hermanos, lo grave, hermanos, la gravedad, hermanos, de la situación, hermanos, espiritual que vivía ese pueblo de Dios. Yo quiero que usted piense, hermanos, cuál es su condición espiritual. Y, hermanos, otra cosa, hermanos, que había que dice que escaseaba la palabra de Dios en esos días, porque el profeta, hermanos, estaba, hermanos, el que era Elí en ese entonces, hermanos, como que se le había olvidado todo, quizás por la edad o por lo que sea, por el descuido, por lo que fuera, pero dice la Biblia que escaseaba la palabra del Señor. Hermanos, eso escaseaba mucho, hermano. Y eso, hermanos, es muy fácil. Si usted es un hombre y una mujer, un hijo de Dios que es escaso, que no lee la Biblia, que casi no oye mensaje, lo más seguro que usted va a ser un cristiano tibio y helado y apático espiritualmente. Eso es lo más probable. Si yo en toda la semana solo oyera un mensaje y orara solo cuando vengo al culto, ¿cómo cree que fuera mi vida espiritual?
¿Cómo cree que fuera? Fuera fatal. Hermanos, otra cosa, hermanos, que hay, hermanos, es el irrespeto tan grande que había, hermanos, de este lugar. ¿Usted sabía lo que hacían los hijos de Elí en el altar? Había un irrespeto tan grave, hermanos, aquí en las cosas del altar, allá en aquel entonces, grave. Y la Biblia narra eso en ese capítulo 2. Esas eran las condiciones de ese pueblo. Luego, hermanos, el capítulo 3 habla del llamamiento de Samuel. El llamamiento de Samuel, y ustedes conocen cuando él estaba allá, hermanos, la mamá lo llevó al templo, hermanos, y allá estaba él, dormía allí. Y de repente hay una voz que le dice, Samuel. Y hermanos, si él iba donde Elí, le dije, no muchacho, anda a acostarte, yo creo que estás soñando, creo que alguna pesadilla tuviste. No, yo no te he llamado, pide acostarte. Dice la Biblia que Samuel todavía no conocía la voz de Dios, no le había hablado, no se le había revelado. Y le habló otra vez, y la tercera vez, Elí dijo, como ella era un hombre de experiencia, solo que con la experiencia se había quedado, pero ya no la practicaba. Y dice que dijo, esto está raro. Este muchacho ya no creo que esté divariando o que esté teniendo alguna pesadilla. Aquí está algo, ya sé qué es lo que está pasando. Y dice, muchacho, si la cuarta vez oyes esta voz, solo di, habla que tu siervo oye. Esas fueron las palabras de Dios. Y esas palabras se las transmito a usted hoy. Hermano, cuando Dios le llame a través de cualquier líder de sociedad de caballeros, los líderes de escuela bíblica, y le llamen algo, usted sepa que Dios, hermano, que está diciéndole, ven, yo quiero que hagas algo para la obra en este lugar. Eso fue lo que le dijo. Y eso Samuel le dijo, aquí estoy, Señor, ponme a hacer lo que quieras. Paso rápido allí en el capítulo 3 del libro de Samuel. Y me detengo en el capítulo 4 un poquitito porque voy a llegar, hermanos, a la porción que leímos. Así vienen las cosas, todo viene mal ahí. Hasta allí todavía todo va mal. El capítulo 4, hermanos, de Samuel. Es un capítulo, hermanos, que solo tiene 22 versículos. Pero es un capítulo, hermanos, que en solo 22 versículos narra muchas tragedias. Narra muchas tragedias. Solo en los primeros 2 versículos, hermanos, se narra la primera batalla. Que dice la Biblia que los filisteos hicieron guerra contra Israel. Dice que se trabó el combate. ¿Y cuántos murieron? 1 Samuel 4, 1 y 2. Dice que murieron 4,000 personas. Si pueden seguirlo allí y lo vayan poniendo allí, allí está eso. Pueden ver capítulo 4, versículos 1. En esos 2 versículos se hace la primera batalla. Y mueren 4,000 israelitas. Se imagina que es 4,000 israelitas, personas muertas en este lugar. Bueno, yo creo que no caben en este lugar. 4,000 personas es bastante. En ese combate. Y hermanos, esa fue la primera tragedia. El capítulo, hermanos, el versículo 10 de ese capítulo 4 narra, hermanos, otra batalla que tuvieron. Y en esa batalla murieron, hermanos, 30,000 israelitas. Imagínense. Ya han muerto 34,000 israelitas. Imagínense lo que es esa cantidad de gente. Eso narra, hermano, el versículo 10. El versículo 10 narra todo eso. Ahí dice. Pelearon pues los filisteos e Israel, y fue vencido y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres. Ahora, entre la primera batalla y la segunda batalla, los versículos, hermanos, del 3 al 9, hay una enseñanza para nosotros. Mire cómo están las cosas. Cuando Israel peleó y murieron 4,000, los ancianos de Israel dijeron, bueno, y qué raro, ¿y por qué hemos caído ante los filisteos? Y dijeron los ancianos, es que el arca no está con nosotros. Y usted sabe qué significa el arca, ¿verdad? La gloria de Dios. Ahí estaba la palabra de Dios dentro de esa. La ley ahí estaba dentro de esa arca. Eso es lo que pasa, dijeron. Vamos y traigamos el arca. Estaba ya, hermanos, en Silo. ¿Y sabe quiénes fueron a traer el arca? ¿Sabe que fueron Ofni y Finees? ¿Y cómo cree que andaban esos hombres? Hermanos, trajeron el arca, hermanos, después de la guerra. Y dice que, hermanos, cuando vino el arca, hermanos,
allí donde estaba el ejército, dice que gritaron tan fuerte que la tierra tembló. Y allá a lo lejos los filisteos dijeron, ¿y ese griterío que está allí? Se me pone que han traído, hoy sí está Dios con los israelitas. Hoy sí le dijeron los comandantes de los filisteos, agárrense, miren, pongámoslo bueno. Yo creo que ahora ese Dios que hizo cosas con Faraón, ahora nos va a atacar a nosotros Israel con esa fuerza, con ese Dios que tiene tanto poder. Y dice, hermanos, que tomen ánimo, dijeron, peleemos con todo para que no seamos siervos de ellos como han sido ellos de nosotros hasta hoy, dijeron ellos. Y me llama la atención que pasa eso y surge la otra guerra ya con el arca allí. Y entonces después que ya está el arca ahí, es que mueren 30,000 israelitas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué mensaje cae para usted y para mí ahí? Hermano, no basta con que usted tenga ahí la Biblia. Es más, hermanos, el punto ahí, hermanos, es que el pueblo anda mal. El pueblo está en desobediencia. Y cuando usted esté en desobediencia, cuando nosotros andamos mal con Dios, hermano, mire, hermano, aquí puede estar, hermano, gente quebrantada, gente llorando. Pero si usted anda mal con Dios, anda tibio, no ora, no busca a Dios, no se somete a Dios, usted está pálido aquí, sin ganas. Y aunque esté la gloria de Dios ahí, aunque la gloria de Dios, allí está, eso era la gloria de Dios, el arca era la presencia, la gloria de Dios. Pero mire qué pasó, derrota. ¿Por qué cree que pasó eso? Porque el corazón del pueblo de Israel estaba mal. Estaba mal. Y así pasa muchas veces, hermanos, acá en la iglesia. Hay gente, hermanos, que no quiere que el culto se acabe. Hay gente, hermanos, que se quebranta. Hay hermanos que lloramos y no sentimos tan lindo. Y hay otros, hermanos, que falta bastante para que se acabe el culto. Y otros, hermanos, que no queremos que esto se acabe. Otros que no nos aguantamos, se acaba el sábado y domingo y no nos aguantamos porque llega miércoles a pasar otra vez en el culto acá. Y se acaba miércoles y Dios mío, ¿cuándo va a ser sábado otra vez a pasar otra vez acá? Pero otros, con el domingo que vaya al lago, creo yo. No hay pasión. ¿Pero por qué? Porque la presencia de Dios no está en nosotros. Pero cuando la presencia de Dios está, eso es diferente. Pero lo que me está es que ahí estaba el arca. En otras palabras, hermano, usted y yo podemos tener la palabra y todo, hermanos. Pero si usted no anda bien con Dios, no va a pasar nada, hermanos. En el libro, hermanos, en el capítulo 5 se narra todo aquello, hermanos, cuando los filisteos llevan el arca. Me encanta esa historia, hermano. La he leído tantas veces porque este mensaje, hermano, lo tengo desde hace un mes. Y he leído y muchas veces en diferentes versiones, hermanos, todos los 7 capítulos. Y me encanta, hermanos, eso que pasó con los filisteos que se llevan al arca. Ya viste el papa caliente, que nadie quiere tener una cosa que le dan porque ya se pasó allí, hermano. Llegó el arca, llegó a Acrón, hermano. Llévensela para allá. Todo de gracia llegaban, hermano. Solo de gracia llegaban, hermano. Llévensela para allá. No, aquí no la traigo. Bueno, no hallaban qué hacer con lo que se habían robado. Eso narra el capítulo 5. El capítulo 6 narra, hermano, ya cuando la regresan para los... Mire, aquí esto no nos sirvió de nada a nosotros. Y hermano, el arca tenía poder. Y cuando la llevaron, la pusieron a la par del dios Dagón. ¿Y qué pasó al siguiente día? Estaba boca abajo, inclinado ante el arca, el dios de ellos. Y en la mañana lo levantaron. Por eso ese coro que cantan las hermanas no es una cosa que une, no, eso en la Biblia está. Ese es un coro bíblico. Mató a Dagón, ¿verdad, hermano? Y lo levantaron a ese Dios, hermano. Y al siguiente día lo pusieron otra vez a la par. Aquí estaba el arca y aquí estaba el Dios y lo pusieron a la par. Al siguiente día no solo se cayó, sino que se le quebró la cabeza y las manos. Y que eso es el ñuñuco de Dios. Y mire, solo con estar el arca allí. Solo con eso. Y tenía poder. Pero ¿por qué no hacía nada en el pueblo de Israel? Porque andaban mal con Dios. Porque estaban en desobediencia a Dios. Eso narra, hermanos. Y el 6 narra, hermanos, cómo ellos se afligen tanto. Y dicen, mire, llamemos a los ancianos y a los magos de nosotros y díganos cómo hacemos para que estos problemas se acaben de las ciudades de los 5 reyes de los filisteos.
Y ahí les da las instrucciones del capítulo 6, les da todas las instrucciones, hermanos, de cómo hagan. Le dice de que, miren, hagan una cosa, regresen esa cuestión, hagan unas figuras de tumores, 5 figuras de tumores, 5 figuras de ratones, y métalas en una cajita, pónganlas a la parte del arca y regrésenla. Oja, tal vez con eso, les digo, si estas cosas que nos están pasando son de Dios, les dice, se va a calmar todo. Le dice, y como le dicen, hacen eso, dicen, busquen 2 vacas que recién han parido, encierren las vacas en el corralito y las mándenla. Y déjenla que se vayan solas las vacas con la carreta y el arca. Y le dijeron, si los animales se van rectos para donde estaba el arca, es porque estas cosas vienen por causa de Dios. Pero si se van para otro lugar, esta es casualidad, son cosas que pasan, como esta peste que está acá hoy en día. Pero no, el arca, los animales salieron directo, hermanos, donde estaba el arca. Y ahí se acabó todo. Hay una parte nomás, hermanos, que me impacta, hermano, en ese capítulo 6. Y solo se lo quiero leer. Y póngalo ahí, hermano, que están ahí arriba. Un solo versículo narra una cosa grave que pasó, hermano, ya estando, hermanos, en las tierras de Israel. Ponga Jueces o 1 Samuel capítulo 6, versículo 19. Mire lo que dice eso, hermanos. Mire lo que dice versículo 6, 19. Mire, hermano, yo no me había fijado y hasta ayer volví a leer la Biblia. Según yo eran 700 personas. No, hermano, era una barbaridad de gente. Mire cómo dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo, mira cuánto, a 50,070 hombres. Y oró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. 50,000, yo creí que eran solo 70 y hasta ayer me di cuenta. ¿Sabe por qué, hermano? A los curiosos les va mal, ¿verdad? Se habían metido, hermano, a saber que hay aquí en acá. Solo por eso quisieron. 50,070 hombres mató Dios por andar, hermanos, poniendo sus ojos donde no los tenían que poner. Hay mucha gente curiosa, hermano, que quiere saber, hermano, lo que no es con ellos. Hermano, no le pasaba a usted, hermanos, allá en nuestros pueblos, que de repente, hermanos, estaba un hombre, hermanos, con una culebra haciendo, y aquel puño de gente, hermanos, curiosa a ver qué estaba haciendo ese hombre. Seguido, me veo grandes ruedas en el pueblo de Quezaltepeque. Se acercaba y después no cabía, grandes ruedas. Ay, ¿qué está haciendo? ¿Es curiosos? A veces nosotros somos curiosos. Mire lo que les pasó a ese hermano por curioso, hermano. 50,070 personas solo por curiosar algo tan sagrado. Hermano, usted cuando venga a la iglesia no venga a curiosear, hermano. Usted venga a adorar a Dios. Usted venga a exaltar a Dios. Usted venga a darle la gloria a Dios. No venga a curiosear nada. Porque, hermanos, a los curiosos no les va bien. Los curiosos no crecen. Los curiosos no se edifican. Les va mal, al contrario. Les va mal. 50,070. Yo no creo que los 50,070 hayan curiosidad. Algunos de ustedes han de haber sido. Y miren, no creo que todos esos hayan sido. Pues no cabe si el arca no era grande. Pero mire todos los que murieron. Qué terrible, hermano. Yo quedé impactado con eso, hermano. Solo por eso, mire. Y lo delicado que es andar curioseando. Dicen que la curiosidad mató al gato. No sé qué quiere decir eso. Bien. Llegamos ahora sí a lo que hemos leído. Hermanos, hemos llegado ya a este punto. En todo este tiempo, hermanos, no se podía pronunciar, hermanos. Aquí voy llegando ya. En todo este tiempo que les he narrado, cómo andaba de mal el pueblo de Israel, estas palabras, en ese contexto, no se jamás, nadie, hermanos, se menciona la palabra Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. No se podía mencionar en condiciones como esas la palabra, esa palabra tan bonita y tan linda. Y ahora sí vamos a ir entrando, hermano, a cómo es, por qué se dicen esas palabras. Ahora veamos la respuesta a las preguntas que yo les dije. ¿Por qué Dios y por qué está ayudando Dios a ese pueblo? Empecemos ahora sí en el capítulo, hermano, 5. Dice la Biblia lo que leímos. Y aquí usted va a notar claramente, hermanos, ¿qué ha sucedido, hermano, antes de estas palabras que se pronuncian en el versículo 12? Número 1, hermanos. El pueblo de Israel empezó a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. El versículo
Hermanos, 3 dice, o el 1, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde, no, aquí estoy en el 7, en el 6, aquí estoy. Dice, vinieron los hijos de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y mire cómo están haciendo ya. Ahora ya las cosas están haciendo como Dios dice que se hagan. Dice que santificaron a ese hombre, ¿verdad? Jehová. Santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Número 1, hermano. Empiezan ya a hacer las cosas como la Biblia decía que se hicieran. Eso es lo primero que va pasando, hermanos. Se hacen las cosas no como yo me dé la gana, como ayer en el tiempo de los jueces, sino que como Dios quiere que se hagan. Y el versículo 2 dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Hermanos, la Reina Valera, hermanos, no lo deja claro. Acuérdense que Casiodoro de Reina, hermanos, ocupó, hermanos, los escritos que ya tenían más de 1000 años, hermanos, y había copia y copia, pero por eso las nuevas versiones, hermanos, son más claras. A mí me gusta como dice la NBI, que es una de las versiones, hermanos, que yo he investigado cómo está redactada, y usaron, hermanos, escritos hasta de 300 años, muy atrás, de 200 años. Y es más claro. Y mire cómo dice el versículo 2. Y el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Oiga esto, ponga nota en esto. Desde esa historia que le he contado, ya habían pasado 20 años. Y con todas esas desgracias que les habían pasado, las que narra el capítulo 4, y lo último que pasa en el capítulo 6, 50.070 personas muertas, eso creo que impactó. Y estamos llegando al final de una etapa de Israel y va a empezar otra etapa. Va a empezar una etapa donde todas las cosas son diferentes. Pero número 1, empezaron a hacer las cosas como Dios dice, santificaron al hombre que iba a tener el arca. Número 2, hermano, número 2, el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. En otras palabras, pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Buscaba con ansiedad a Dios. Mire qué interesante es esto, hermanos. Empezaron a buscar a Dios. Empezaron a hacer lo que se debe de hacer. Y me gusta, hermanos, lo que dicen los versículos 3 y 4. Y esto va más allá, hermanos. El versículo 3 y 4 dicen... Entonces, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Cuánto tiempo tenían de estar buscando a Dios con ansiedad? 20 años. ¿Y qué les está diciendo Samuel? ¿Cómo lo estaban buscando? Todavía a su manera, hermano. Mire cómo les dice el versículo 3. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Acera, de Astará. Después, dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él os librará del poder de los filisteos. 20 años habían pasado buscando al Señor. Eso quiere decir, hermanos, que no basta solo buscar al Señor. Hay veces buscamos al Señor a nuestra manera, a como nosotros creemos que es. El versículo 4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. En otras palabras, estaban buscando al Señor, pero también tenían todavía haciendo las cosas a su manera. Esto, hermano, nos da un gran mensaje a nosotros, hermano. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos estar, hermanos, buscando a Dios a nuestra manera. Y a veces con cositas escondidas, hermanos, que ya no debemos de tenerlas, hermano. ¿Se acuerdan de Rebeca? Rebeca creo que fue la que se llevó unos diositos, hermano. ¿Fue Rebeca? O Raquel. Gracias por la corrección. Raquel, hermano, se llevó unos diositos. Y cuando llegó el papá, bueno, aquí se me han perdido unos dioses. Y salen a buscarlo. Y le costó. Y ahí los ocultó, hermano.
Hay quienes llevamos cositas escondidas, hermano. Y estamos buscando al Señor. Y estamos sirviendo al Señor. Hay otros, hermanos, hacemos las cosas conforme nosotros queremos. Saúl, hermano, hacía las cosas como él decía. Dios le dijo, ¿vas a acabar a los amalecitas? Él dijo, mata todo. Pero él lo hizo como él consideraba que era bien. A veces hacemos las cosas a nuestra manera y no es a nuestra manera. Esa es la manera de Dios como tenemos que hacer las cosas. Es como Dios quiere que las hagamos, no como yo se me antoja hacerlas. Así fue, hermano, así estaban las cosas, pero ya habían pasado 20 años haciendo las cosas a su manera. Haciendo las cosas como ellos querían. Otra cosa, hermano, es que vemos acá, hermanos. El versículo, hermanos, 7 o el 6. El versículo 6 dice, me encanta cómo va pasando la cosa. Y se reunieron en Mizpa, y mire, y sacaron agua, y le derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. ¿Y qué hicieron más? Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Todo lo estaban haciendo, pero no había arrepentimiento en sus corazones. Y allí ayunaron, se arrepintieron y buscaron de Dios. Tome nota, hermano. Es un mensaje para nosotros hoy. En esos contextos que vamos narrando ahorita es que se van a decir las palabras, hermano, del versículo 12. Que no son palabras mágicas. Habían pasado 20 años buscando de Dios a su manera, a como ellos querían. Y con Dios, ahí están los dioses todavía, ahí los tenían. Hasta que Samuel les habla y dice, no es así. Voten esos dioses. Y luego, tercer paso, arrepiéntanse. Busquen a Dios de verdad. No ayunen, busquen de Dios y arrepiéntanse, pidan perdón. Mi hermano, Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos lo creen? No importa cuántas veces falló usted este año, pero si se arrepiente de corazón y busca de Dios, Dios, hermano, le va a ayudar. Y usted saldrá adelante en las cosas del Señor. El versículo 7, hermanos, dice que hermanos, es cuando los filisteos atacan, hermanos, a Israel. Ya eran 3 veces. 3 veces eran ya. Y como era viaje de agua, la primera vez 4,000, después 30,000. Bueno, pues, pero yo no sabía que ahora las cosas ya estaban diferentes, hermano. Ahora las cosas ya no estaban como antes. Ahora, hermanos, ya había habido búsqueda. Ya se habían deshecho de los ídolos. Ya se habían arrepentido. Ya habían ayunado. Y las cosas son de otro modo. Y los filisteos, como ya habían ido 2 veces, esto ya es viaje de agua para nosotros. Hermanos, como cuando, hermanos, en la escuela, hermanos, antes peleaban mucho. Yo no era muy peleonero, hermanos, pero hay unos que eran peleoneros, hermanos. Y cuando ya sabía que le pegaban a otra, ya no sé cómo, ya había que darle, iba al cipote, al otro. Pero esta vez, hermanos, dice la Biblia que no fue así. Iban, hermanos, vamos a darles otra matanza. No fue así, hermano. Dice que tronó Dios aquel día. Y eso, hermanos, es que se hiciera un descontrol, hermanos. Pero ¿por qué está pasando eso, hermano? Porque el corazón, y fíjense que nosotros no se preocuparon por ir a traer el arca. No, se preocuparon por andar bien con Dios. Se preocuparon por rectificar lo que estaba haciendo mal. Y entonces es que Dios está con nosotros. Entonces es que Dios, hermano, mora en cada uno de nosotros. En los versículos 8 al 10, hermanos, cuando hay búsqueda, hermano, cuando no, hermanos, tenemos nada escondido, cuando todo está bien, hermanos, hermanos, la victoria, hermanos, cae sobre cada uno de nosotros. Me encanta, hermanos, lo que dicen, hermanos, estos versículos que continúan, hermanos. Miren, hermano, otra cosa que está pasando, es que pasan muchas cosas bonitas, hermano. Mire el versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, ya cuando se dieron cuenta que los filisteos iban a atacar, mire, hermano, ya no se depende de la fuerza de uno. Mire el versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Mire lo que están haciendo. Eso no lo hacían antes. Antes iban a su manera, hermanos, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel, hermanos, empezó a clamar. Y ustedes saben quién era Samuel. Ustedes saben, el hombre Samuel. Allí las cosas cambian, hermano. Allí las cosas son diferentes. Y allí, hermanos, entra, hermanos, el texto clave, hermanos, y que dice, hermanos, de que Ebenezer,
El versículo 12, hermano, un texto muy conocido, pero miren el contexto que está, ya pasaron 20 años buscando al Señor y después de eso, hermanos, todavía sacar cosas que no son. Si es que cuando todo está así, hermano, cuando todo es así, entonces sí, hermano, Dios está dispuesto a ayudarnos a nosotros. Entonces sí, Dios nos va a ayudar. Pero hermanos, pasemos, hermanos, al versículo 12 que dice... Ya lo conocemos de memoria, hermanos, ese versículo que dice: tomando luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, voy a atacar 2 puntos rápido. ¿Cuándo es que se necesita ayuda? Hasta aquí nos ayudó Jehová no quiere decir que no tenemos problemas. Es precisamente cuando hay problemas que necesitamos ayuda. Porque a veces sacamos de contexto, no, hasta aquí no ayuda Jehová, pero eso no implica que no vamos a tener problemas. Al contrario, implica que tenemos problemas y por eso necesitamos ayuda. Hermanos, ¿cuándo es que usted y yo necesitamos ayuda, hermano? Hermanos, cuando un hijo, hermanos, se lo llevaron preso, allí necesitamos nosotros ayuda, hermano. Cuando un hijo, hermano, se los ha descarriado, que anda perdido, allí decimos: Señor, ayúdame, toca a este muchacho, tráelo de vuelta. Allí es donde buscamos ayuda. Cuando, hermanos, hay un diagnóstico grave, hermanos, en el hospital, hermano, allí es donde se necesita ayuda, hermano, para buscar de Dios. Pero oiga, piensen en el contexto que él narra, hermano. Ya el pueblo se ha rectificado, hermano. Ya el pueblo se ha rectificado. Hermanos, cuando estamos en una crisis, hermano, financiera, entonces es que uno dice: hermano, ¿cree que me preste unos centavitos? Mira que no tengo ni para la renta. Buscamos ayuda en esos momentos. Vamos a Dios: Señor, provee, buscamos ayuda a Dios. En momentos, hermanos, de crisis, es una de las razones en las que buscamos ayuda. Dice, hermanos, que ellos dieron: hasta aquí nos ayudó Jehová. El versículo, hermanos, en la NBI, hermanos, en la Reina Valera, dice: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y no está tan redactado, hermanos, porque es como que dice: ok, hasta aquí llegué yo, ya que para que vean cómo siguen ustedes. Así da a entender ese versículo, pero no dice así. Si mira, hermano, la NBI, hermano, lo dice de una manera que es la correcta, porque no es cosa que cuando dice: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Okay, no quiere decir que, ok, hasta aquí les ayudé yo, ya te ayudé, ahora ve cómo siguen. No, no es eso lo que quiere decir. La NBI dice, el texto lo dice de una manera más que no da ese corte ahí, sino que dice: después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos, dice. Y no ha dejado de ayudarlo y no seguirá y no dejará de ayudarlo mientras la iglesia esté acá. Seguirá ayudándoles, hermanos, porque Él ha prometido estar con nosotros. No importa lo que pase. Si andamos en esa rectitud, en el contexto que está diciendo, téngalo por seguro, hermanos, que no los va a dejar. ¿Cuándo es, hermanos, cuando también necesitamos ayuda del Señor? Cuando emprendemos un proyecto. La iglesia Torre Fuerte, hermanos, tiene un proyecto grande allá. Yo llegué hasta acá. Es mi último sermón, mi último mensaje en este lugar. Pero la iglesia Torre Fuerte tiene grandes proyectos y necesitamos la ayuda de Dios. Necesitan la ayuda del Señor. Se va a necesitar. Hermanos, nuestro pastor va a necesitar ayuda porque hay un proyecto que seguir y necesita la ayuda de usted. Porque, como decía él, en los sermones que se han estado predicando, los hombres que rodearon a David, Dios, hermanos, está diciendo: Dios quiere, hermanos, que nuestro pastor esté rodeado de hombres y mujeres con deseo de sacar adelante esta obra, hermanos. Es allí donde se necesita ayuda. Hermanos, algunas veces, hermanos, allá en nuestro país, hermanos, estamos nosotros levantando piedras y no aguantamos. Vení, ayúdame porque esta piedra pesa. Necesitamos ayuda porque estamos haciendo algo. Cuando se quiere hacer algo, se necesita ayuda. Hermanos, si nosotros andamos bien con Dios, téngalo por seguro que como los ha ayudado 12 años, seguirá ayudándoles, hermanos, todo el resto mientras Él no venga. Siempre y cuando estemos haciendo lo correcto delante del Señor, Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar adelante. Mira, hermano, nosotros hemos visto cosas tan grandes, hermanos, en el liderazgo que hemos quedado, hermanos, a veces, una vez, hermanos, para la pandemia, hermanos, aquí hasta lloramos porque se nos cayó el plan. Pero, hermanos, Dios allí, hermanos, sobró de una manera tan bonita, hermanos, que no, hombre, hermano. Y hasta el hermano Nemesio, hermanos, dijo: wow, no podía ni expresar. Y Dios nos ha ayudado. Y Él no ha terminado.
Mientras la iglesia esté en la tierra, Dios no ha terminado, hermano. Dios seguirá ayudándolo. Dios seguirá sacándonos adelante, hermano. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Mientras yo no muera, mientras la iglesia exista, Dios seguirá ayudándolo siempre. Siempre, hermano. Solo lo único que procure es, como dije en el tema, Dios ayuda, pero pon tu parte. ¿Y cuál es tu parte? Andar bien con Dios. Tener una buena relación con Él, buscarlo, crecer espiritual. Es todo lo que tenemos. Lo demás, hermano, déjeselo a Dios, que Dios lo va a hacer. Dios hará con nosotros todo. Termino, hermanos, esta mañana. Dios, hermanos, nos va a seguir ayudando. Yo quiero decir, hermanos, de que tenemos 2 años difíciles. Y ahí le digo, y cuando le digo, hermanos, que Dios nos va a ayudar, déjenme decir, hermanos, que hay cientos de cristianos en estos 2 años que han fracasado. Cientos, por no decir miles de cristianos. Iglesias que quedaron vacías. Ahí es donde le digo que si usted no hace su parte, hermanos, aunque Dios quiera, no le puede ayudar. Y cuando digo, hermanos, que han fracasado, no me estoy refiriendo, hermanos, a los hermanos que se han ido con Dios. No, esos ganaron la batalla. Estoy hablando, hermanos, de aquellos hombres y mujeres, hermanos, que no entiendo por qué dejaron el camino de la fe en esta crisis. Si es cuando más debe de buscar a Dios uno. Pero es cantidad de gente, hermanos, que ya no regresó a las iglesias después de haberlas cerrado. Ya no regresaron. Claudicaron. Pero, hermanos, Dios nos va a seguir ayudando a nosotros. Hermanos, Dios siempre te haga aquello que quiere que hagamos, no lo va a dejar, hermano. Él es fiel. Él es fiel. ¿Cuántos lo creen que Él es fiel, hermanos? Él no miente. Si Él dice que un día vendrá por usted, vendrá porque vendrá, hermano. Si el hermano nos ha ayudado hasta acá, hermano, 12 años, le aseguro que va a seguir ayudando, hermano, porque Dios es el mismo y seguirá haciendo las cosas que ha hecho hasta acá con cada una de nosotros en Iglesia Torre Fuerte. Por lo tanto, hermano, dése por entendido, hermanos, que Dios dará la victoria hasta donde Él, hermanos, levante a su iglesia. Gloria a Dios. Hasta acá, hermanos, llegamos con la palabra del Señor. Yo, como le dije, hermanos, bien me hubiera podido, hermanos, hablar de todo. Y voy a tomarme 5 minutos. Acá ya voy con el mensaje. Y yo quisiera terminar este mensaje antes de seguir hablando con un canto que yo quisiera que cantáramos. Y es aquel canto que el hermano pastor siempre canta para los aniversarios.